el tema de la negación es un tema complejo porque justamente, por un lado, es instintivo negar las cosas cuando uno tiene que reconocer que se equivocó, por ejemplo, o cuando uno tiene que aceptar sus propios defectos. O inclusive los de los demás. Pensemos en el caso de cuántos padres de familia, de cuántas madres de familia, pues niegan la realidad de la forma de ser de sus hijos. Entonces la negación, por lo mismo, no es un tema sencillo. Es un tema que requiere, primero, de una conciencia de por qué hay que dejar de recurrir a ella, entendiéndola como el no reconocimiento de una realidad en nuestras vidas, como si no existiera, como si a base de no reconocerla lográramos que desapareciera. A veces una actitud que se gesta en la infancia más tierna por miedo. Cuando un niño, un bebé, tiene miedo, pues lo que hace es como esconderse y negar que está presente ante esa realidad que le atemoriza. Por eso la negación es tan difícil de desterrar como una respuesta natural, común a nuestra manera de ser, porque además vivimos inmersos en una cultura en donde, pues, se sanciona el error. Cuando una persona se equivoca, pues suele ser objeto de burlas, de crítica, de juicios. Y claro, pues a nadie le gusta ser objeto de eso, entonces uno pretende ocultar sus fallas en la medida de lo posible. Y reitero, eso lo vemos desde la más tierna infancia. Los niños tienden a negar las cosas aún teniendo la evidencia frente a sí mismos. No se diga casos de adultos más graves, pues que llegan a negar, por ejemplo, un tema de infidelidad, ¿no? Y hay pruebas fehacientes de que ha sido infiel a su pareja y aún así lo sigue negando. Y hay casos ya más patológicos, por llamarles de alguna forma, en donde no solo lo niegan como un mecanismo de defensa, sino que además se creen que no sucede o que no sucedió. O sea, se llegan a autoengañar. Y no podemos plantearnos un progreso en nuestras vidas personales y mucho menos en nuestras relaciones si no dejamos de recurrir a la negación como el primer recurso cada vez que nos equivocamos. A ver, se entiende en ciertas situaciones particulares que se presente una etapa de negación. De hecho, es una etapa característica del duelo, ¿no? Es la primera etapa del duelo, de hecho. Cuando una persona tiene que seguir un duelo, pues la primera etapa que tiene que atravesar es la de la negación. Es el no puede ser, ¿no? Que nos lleva a protegernos de una realidad de alto impacto que nos podría acabar emocionalmente y por lo tanto necesitamos tiempo para procesarlo. Esa es una negación, vamos a decirlo, no solo aceptable, sino hasta sana, porque hay que darle tiempo a nuestro ser para asumir una gran pérdida, un gran fracaso, un gran rechazo, que por su magnitud de dolor, pues no podemos asimilar y decir, bueno, sí, ya, no pasa nada. No, a ver, sí pasó algo muy fuerte, muy grueso, como se diría coloquialmente, necesito tiempo para asimilarlo,
y ahorita niego las implicaciones que tuvo para mí. En una primera instancia, de hecho, negamos la situación misma, porque por lo difícil que es asumirla. A veces la vida nos pone a duras pruebas cuando nos hace partícipes o protagonistas de una tragedia. Y ahí la negación, sin duda, sí que es un mecanismo de defensa para poder digerir dicha tragedia y progresivamente irnos recuperando de ella. Que por cierto es el primer paso, pero mucha gente se queda en ese paso y no da el siguiente, ¿no? Que es el de la tristeza, y entonces pues la gente se queda estancada en su negación, lo cual pues no tiene ningún sentido porque la vida sigue. La vida sigue, no nos espera, y por lo mismo pues hemos de retomarla lo más pronto posible, aunque no pueda ser tan pronto, pero sí hay que retomarla. Entonces la negación en contextos particulares, especiales como ese, se vale. Y no solo se vale, sino que es necesaria. Pero ya en contextos más cotidianos no se vale y mucho menos es necesaria. Al contrario, es algo que interfiere directamente en nuestro crecimiento personal y en el crecimiento de nuestras relaciones. Y comencemos por considerarlo de cara a nuestro crecimiento personal. Negar nuestros defectos, por ejemplo, y por principio de cuentas, pues evidentemente cierra de tajo las puertas a cualquier posibilidad de crecimiento personal. Si yo no reconozco que soy una persona, no sé, desordenada, perezosa, impaciente, iracunda, mentirosa, pues no tengo posibilidad de mejorar. Es como un paciente que no reconoce que tiene un problema de salud, pues no hay manera de tratarlo. ¿Cómo? No se puede. Pues igual, una persona que no reconoce que está mal en algo, y hay muchas, pues no se puede plantear y jamás lo hará un cambio en sus vidas. Y aquí hay que partir de una consideración profunda. Es normal, es natural tener errores, tener defectos, es natural equivocarse. Lo que es inadmisible es no trabajar sobre esos defectos, sobre esos errores, para justamente irse superando a nivel personal. Eso es lo inadmisible. Pero hay personas que cómodamente se justifican diciendo, pues así soy y ni modo, y que le guste a quien le guste. No, espérame. No, ¿cómo que ni modo? Si eres así, es por irresponsable, por dejado, por egoísta, o tal vez por cobarde. Pero no se trata de algo que no se pueda modificar. No se trata de algo inamovible. No te engañes. Y mucho menos pretendas engañarnos a los demás. Si no cambias no es porque no puedas. Es porque simplemente no se te da la gana hacerlo. No quieres cambiar. Que a ver, estás en tu posibilidad porque eres libre, pero entonces no te quejes del tipo de resultados, del tipo de frutos que obtienes en la vida, porque eso es de verdad increíble. Personas que no se trabajan a sí mismas y se quejan de lo mala que es la vida con ellas. Espérate, ¿cómo va a ser buena contigo la vida si tú no has asumido una responsabilidad que es básica? ¿Cuál? La de la mejora continua. Porque sigues con tus mismos defectos, sigues cometiendo los mismos errores, y seguramente peores, porque si no estás mejorando, estás empeorando. Entonces la vida te va a llevar una contabilidad rigurosa. A la vida no se le puede engañar.
Entonces hay que plantearnos con seriedad el tema de el reconocimiento, del autorreconocimiento, no en el sentido de la autoestima, que sí lo incluye, pero estamos haciendo énfasis en esta ocasión en el sentido de no querer admitir pues, que somos personas que tenemos que trabajarnos. Y tal vez por un tema de desidia, o por un tema de soberbia, o por un tema de cobardía. Son las únicas tres razones que se me ocurren pueden estar detrás de la falta de intención de una persona para trabajarse. Ninguna de las tres va a evitar que se terminen generando consecuencias desastrosas para su vida y para sus relaciones. Ni qué decir de que la gran afectación de la negación pues se da en el ámbito espiritual. Porque así como señalábamos que el enfermo que no acepta que tiene un problema de salud no va a recurrir al médico, pues tampoco una persona que acepte que esté mal va a recurrir al médico divino, a Dios. Entonces, como podemos ver, amigas, amigos míos, las implicaciones se dan por todos lados. Y todo comienza por un no querer admitir, pues que uno se equivoca. Por no querer admitir que uno tiene que mejorar. Por no querer admitir que eso va a implicar esfuerzo y que tal vez esa sea la razón principal por la cual busque más que formas de mejorar, justificantes para no hacerlo. Entonces la negación implica asumir un tal vez primer compromiso personal con uno mismo y con la vida. Porque seguir negando la realidad en la que se encuentra uno inmerso nos sigue vulnerando frente a esa realidad, nos sigue desprotegiendo frente a esa realidad y por eso nuestra vida tenderá a empeorar. Entonces hay que empezar por hacer actos de conciencia, ejercicios de reflexión, en los cuales reconozcamos en qué estamos fallando. Pero antes profundicemos en por qué está mal censurar, castigar el error. Bueno, primero porque justamente, como lo planteábamos en el programa anterior, somos seres imperfectos. No puedes esperar procesos o resultados perfectos de seres imperfectos. A ver, es una estupidez, o sea, no se puede esperar eso. No procede esperarlo. Entonces, lo que sí procede es contar justamente con esas fallas, con esos errores, por tratarse de seres imperfectos, porque se trata de que somos personas que se equivocan. Por eso es absurdo censurar el error. Obviamente hay que hacer una clasificación, porque no es lo mismo el error que se comete por esta imperfección humana al error que se pueda cometer, y además suele ser de manera recurrente, por una negligencia humana. Obviamente no son lo mismo. Si hemos de irnos con todo contra este segundo tipo de error, contra el error por negligencia, sí. Porque son errores que se pueden evitar. Son errores que tienen que ver con la desidia, con el descuido, con la irresponsabilidad. Eso sí. Pero los errores que corresponden a la imperfección humana, como por qué te vas a ir contra ellos, si es parte del proceso de aprendizaje. El ser humano aprende a través del proceso ensayo y error, desde la escuela hasta su vida profesional. Aprende equivocándose, no hay de otra.
La primera vez que alguien toca un instrumento se oye horrible. La segunda vez se sigue oyendo horrible. Y tal vez para la 50ª vez ya no se oye tan mal. Pero ¿cuántas veces tuviste que equivocarte en la manera de tocar el instrumento, en lo que ibas aprendiendo a tocarlo? Y una vez aprendido, lo ibas practicando. Porque no solo es aprender, hay que practicar. Hay gente mediocre que no aprende. Y hay gente torpe que aprende, pero no practica. Por eso el éxito está asociado a la disciplina. El progreso, la prosperidad están asociados a la disciplina. Porque la práctica hace al maestro. Y el maestro solo puede desarrollarse con la práctica. Ahora bien, la práctica requiere paciencia. Y ahí hay otra mala noticia. No es que abunde la paciencia como virtud en nuestros tiempos. Que somos más impacientes porque la tecnología nos ha... A ver, la tecnología no nos ha vuelto impacientes. Ya sería un tema de negación. No. Pero sí ha facilitado que nos volvamos impacientes, porque nosotros nos volvemos impacientes. Y entonces hablar de paciencia, hablar de perseverancia, hablar de tiempo, pues ya en sí mismo constituye una seria barrera para asumir un proceso de mejora personal. No se diga un proceso de mejora continua. Como sea, lo que no hay que permitir, y si no lo puedes impedir, pues no le des importancia, es que la gente te censure por equivocarte. Siempre y cuando, ojo, en la equivocación se dé la disposición a aprender. Eso lo vimos como un ingrediente clave también en el programa pasado respecto a cómo reconciliarnos con él. Pero si aprendo, entonces me voy volviendo más sabio y más fuerte. Ambas cualidades fundamentales para progresar en nuestras vidas. Entonces aquí hay un error circular tremendo. La gente critica al que se equivoca, promoviendo así mayor fragilidad en la sociedad. Insisto, si el error es recurrente por un tema de negligencia, ese sí, no solo lo censuras, sino que lo castigas, lo corriges. Pero si el error está formando parte de un proceso de aprendizaje, de ensayo y error, a ver, es algo que no debemos seguir tolerando que se critique o que se juzgue o que se burle. No lo hagamos nosotros, y si nos lo hacen a nosotros, pongamos límites a esas relaciones. Entonces, dejo de negar en qué me estoy equivocando, lo reconozco, lo admito, lo identifico. Mucha gente se puede autoengañar al respecto, es verdad, pero pues basta con que recurras a tu círculo más íntimo de relaciones, familiares, amistades, tu pareja, y presta más atención a lo que suelen reclamarte o reprocharte. De ahí vas a encontrar pistas muy buenas sobre lo que tienes que reconocer que te estás equivocando. O inclusive de plano, dirigirte directamente a ellos y preguntarles, oye, ¿cuáles son los defectos y errores que tú ves en mí?
Por supuesto que requiere humildad, pero pues ya hemos visto lo importante que es esa virtud para nuestras vidas. Que no nos dé pena aceptar que tenemos errores, que somos imperfectos, así como no tendría que darnos pena pues contemplar una montaña, ¿no? Pues ahí está la montaña, pues es la realidad, es una montaña. ¿Por qué me va a dar pena reconocer que hay una montaña en tal lugar? Pues tampoco me debería dar pena reconocer que me equivoco porque mi naturaleza es imperfecta. Esa es la realidad. No nos debería dar pena reconocer la realidad, admitirla. Ni tendríamos por qué sentirnos menos. Al contrario, que se sientan menos los que siguen negando su propia realidad. Porque además hay una ironía ahí. Todo el mundo está viendo lo que ellos no quieren aceptar y qué mal quedan al seguirlo negando. Son personas que terminarán quedándose solas o mal acompañadas, ya no sé. Es así, deberían tener pena. Porque la evidencia de su forma de ser imperfecta, pues está a las luces de todos lo que les rodean, menos a sus propios ojos. Bueno. Además, no se puede mantener oculto todo siempre. Tarde o temprano se termina descubriendo la verdad. La verdad como que se termina mostrando por sí misma. Y eso incluye la verdad de cómo es uno mismo. Por eso hay tantas relaciones que luego fracasan. Porque cuando ya se manifiesta el verdadero yo, con todos sus defectos y errores e imperfecciones, es cuando pues, la otra parte dice, ah, caray, ¿quién es este? ¿O quién es esta? A mí se me mostró como una persona muy distinta y ya en el día a día se me viene a presentar como lo contrario. Pues sí, justamente por esa característica de la verdad termina mostrándose, revelándose, manifestándose. Pues carece de sentido por lo mismo tratar de ocultarla. Entonces primero reconocerla hacia uno mismo para luego admitirla frente a los demás. Y entonces sí empezar un proceso de mejora, de crecimiento, de superación personal. Y también se requiere de una asistencia de Dios para que nos ilumine, sobre todo en esos aspectos en los cuales, por raro que suene, están implicados nuestros talentos, pero tampoco están reconocidos. Porque como vamos a ver en la segunda parte de nuestra reflexión, no solo negamos nuestros errores o nuestros defectos, sino que no pocas veces también negamos nuestros talentos y cualidades. Suena extraño, pero es real. A muchas personas, cuando les preguntas cuáles son tus principales cualidades, no suelen contestar ni con la misma prontitud ni con la misma extensión con la que suelen responderte cuando les preguntas cuáles son tus defectos. Entonces, continuando con nuestro programa, pues vamos a abordar esa extraña negación que, insisto, se da y con frecuencia, que es la negación sobre nuestras cualidades, sobre nuestras virtudes, sobre nuestros talentos. Muchas personas ni siquiera los tienen identificados. Y es que el tema de la máscara que solemos utilizar en lugar de nuestra verdadera esencia, o sea, el identificarnos con una máscara que hemos creado a lo largo de nuestras vidas, en vez de descubrir quiénes somos realmente y cómo somos realmente, pues incluye también lo positivo. Incluye el no tener presente cuáles son mis potenciales
virtudes, talentos que me van a permitir avanzar de manera significativa en mi vida y en mis relaciones. Es que tampoco vivimos inmersos en un sistema educativo que se encargue de justamente permitirnos o ayudarnos a descubrir esas cualidades y esos talentos y no se diga a desarrollarlos. Al contrario, vivimos inmersos en un sistema educativo que tiende más bien a hacernos sentir incompetentes, hacernos sentir menos. Excepciones se dan cuando alguien goza de un talento tan excepcional, de un don casi, que a pesar de ese sistema restrictivo, pues termina sobresaliendo. Pero lo chistoso es que solo se reconoce en un esquema académico, pero no se reconoce de igual manera y con el mismo grado de importancia en un esquema deportivo, por ejemplo, o en un esquema artístico, lo cual pues, es una pena porque corresponde también a áreas asociadas al crecimiento personal. Entonces vivimos en una especie de negación pues casi total. No solo negamos lo negativo de nosotros porque nos da pena o vergüenza, sino que además desconocemos el aspecto positivo de nuestras vidas o nos inventamos uno que no es real y que está asociada a la negación de lo negativo, de alguna forma. En otras palabras, vivimos poniéndonos una máscara. Y mantener la máscara consume mucha energía, porque cada vez se vuelve más difícil. Pero claro, la vida nos pone en situaciones en las cuales, por un lado, como ya mencionamos, pues la verdad se termina manifestando. Y por otro lado, pues al ponernos a prueba, muchas veces no estamos preparados para esa puesta a prueba y no nos ponemos al alcance de las exigencias de esa situación y terminamos sucumbiendo ante ella. Si yo me creo muy bueno para el deporte y no lo soy, por poner un ejemplo, y quiero ser contratado por un equipo profesional, pues por supuesto que no me van a contratar si al final de cuentas no tengo el talento. Y entonces iré de frustración en frustración, tratando de sostener esa máscara de que sí soy bueno para el deporte, cuando lo que tendría que hacer es aceptar que no lo soy, pero que en cambio soy muy bueno para lo artístico o lo intelectual e irme por ese camino, que en vez de seguir insistiendo neciamente en un camino para el cual por naturaleza pues tengo las puertas cerradas. Y es un ejemplo sencillo, pero el ejemplo puede ser más complicado. ¿Cuántas personas están trabajando en algo que les deja insatisfechos y hasta infelices? Y muchas veces por esa razón, porque no hubo un reconocimiento temprano, una identificación pronta de cuáles eran sus cualidades y talentos y por lo tanto cuál era el sendero que le correspondía seguir. Siguen frustradas, por supuesto. Entonces, no es cualquier tema el de la negación, porque es el equivalente a reconocer que vivimos inmersos en una estructura de engaño, tanto a nivel personal, como a nivel familiar, como a nivel social. La gente vive, engañada y engañando. La gente no vive en la realidad. Y en la medida en que no vive en la realidad, en esa vida, pues se vuelve presa de esa realidad y esa realidad cada vez le afecta más.
el primer paso para mejorar es reconocer la realidad. Y ya reconociendo la realidad, pues ver las opciones para mejorar esa realidad. Pero mientras yo no la reconozca, pues no puedo hacer nada. Hace tiempo aprendí un cuento de un monje que tenía fama de ser muy buen ingeniero, constructor, y al cual una vez llegaron unos empresarios que querían poner una empresa que se encargara de desalinizar el agua, de quitarle la sal al agua, y pues conocieron de la fama inventora de este monje y pues recurrieron a él, fueron a su monasterio y ya le dijeron que necesitaban una máquina, que diseñara una máquina que se dedicara a desalinizar el mar, a quitar la sal y para convertirla en agua potable, en fin. Y el monje dijo, sí, cómo no, deme tanto tiempo para diseñar la máquina y con mucho gusto. Entonces ya se pone diligentemente a trabajar sobre esa máquina que le quitara al mar la sal para convertirla en agua dulce. Cuando finalmente inventa la máquina y se construye, pues lo llevan junto con su máquina al mar para hacer las primeras pruebas. Y cuando llega al mar, pues se sorprende y dicen, oigan, ¿dónde está el mar? Y los empresarios le dicen, pues lo tiene enfrente de usted. Y se queda viendo al mar y fijamente y después de un momento dice, no, este mar no me sirve a mí. ¿No? O sea, resulta que nunca había ido al mar. Y había diseñado una máquina que del agua de mar la convertía en agua dulce, pero nunca había ido al mar. Entonces nunca había partido de la realidad. Pero en vez de reconocer, perdón, me equivoqué, o desde el principio admitir es que no conozco el mar, primero llévenme a conocer el mar, y sobre la base de ese conocimiento, pues diseño la máquina. No. Él dijo que me voy a basar en mi concepto del mar, del océano, en la idea que tengo de lo que es, para diseñar mi máquina. Y esa máquina va a funcionar en función de ese concepto, de esa idea, pero no de la realidad. Bueno, así actuamos con frecuencia como el monje. Partimos de lo que es nuestra idea, no la realidad, del amor, del perdón, del servicio, del trabajo, de la prosperidad, hasta de la salud. En fin, cuántas cosas cuyo significado real desconocemos porque simplemente lo damos por hecho, que lo sabemos, lo suponemos, y que nos mantiene en ese estado de negación que no hace más que empeorar nuestra experiencia de vida, al grado de poder llegar a hacerla miserable. ¿Y todo por culpa de quién? ¿De la realidad? No. No. Todo por culpa de nosotros que no nos tomamos la molestia de conocer la realidad. Y, como mencioné hace unos momentos, partiendo de esa realidad, buscar y encontrar formas de mejorarla. De sentido común, ¿verdad? Pero bien se afirma que, lamentablemente, el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, como podemos observar, amigas, amigos míos, la negación es mucho más que un simple no reconocer cuando uno se equivoca. Ya en su nivel más profundo es no vivir partiendo de la realidad de uno mismo, de la realidad de otros, de la realidad de mi trabajo o empresa de la que formo parte, de la realidad de mi familia. En fin, es un tema amplio, profundo, y que nos exige, pues, un gran compromiso con la objetividad. Necesito ser una persona objetiva,
para disponerme al encuentro con la verdad, y el encuentro con la verdad no es otra cosa que el conocimiento de lo que es, de la realidad, no de lo que supongo que es. Hay relaciones que simplemente no prosperan, no solo por el ejemplo que puse, de que a la mera hora sale el verdadero yo de la pareja, y el verdadero yo propio también, sino que no prosperan porque cada uno partió de definiciones muy distintas de amor, porque cada uno suponía cosas distintas de lo que es amar a otra persona. No partían de la realidad del amor como compromiso, como entrega, como tarea. Entonces llega un momento en que dejan de sentirse amadas porque no embona la forma de proceder de la otra persona con su idea de lo que es el amor. Y para atrás. Y lo mismo nos pasa con el éxito, lo mismo nos pasa con muchas realidades, con muchos aspectos de la realidad. Tenemos que detenernos y decir, a ver, voy a identificar qué es lo que realmente sucede. Y basándome en lo que realmente sucede, pues poder partir de la realidad y encontrar formas de inmiscuirme en ella y mejorarla. El monje debió haber ido primero a conocer el mar antes de diseñar la máquina. Pero nosotros primero tenemos que conocer la realidad antes de buscar formas de mejorarla, aceptarla. Y la primera realidad de la que hemos de partir es de la realidad de cómo somos nosotros mismos, de qué es lo que nos caracteriza, qué es lo que nos falta, qué es nuestra ventaja competitiva, qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos, en qué creemos y si esa creencia me resulta funcional en la vida o no, si esa creencia se basa en la realidad, qué es lo que valoro, por qué lo valoro. Y mucha gente vive en automático, ¿por qué? Pues porque sigue los modelos de otros, prefirió comprar el concepto del éxito que descubrirlo, prefirió comprar el concepto de amor que descubrirlo, que investigarlo, que estudiarlo, porque claro, aprender no es nada fácil, descubrir no es nada fácil, pensar no es nada fácil. Pensar es la actividad que más energía consume. Pensar y escuchar, ¿no? Qué interesante. Dos actividades que implican apertura de nuestra parte. Abrirse es lo que más energía consume y por eso muchas personas no están dispuestas a hacerlo, me imagino, porque o tienen muy poca energía o no quieren esforzarse para aplicarse en lo que implica investigar, cuestionar, pensar. Reflexionar consume mucha energía. Pero aquí estamos reflexionando cada semana, amigas, amigos míos, juntos, sobre estos temas que considero relevantes en el día a día. Y uno de ellos es la negación, tema del que no se suele hablar hasta donde yo alcanzo a percibir, pero tema que se tiene que asumir, se tiene que afrontar y resolver como el primer gran tema junto con el de la reconciliación con el pasado para empezar a plantearnos un verdadero crecimiento y progreso personales. Necesitamos disponernos a aceptar lo que está mal en nuestras vidas y a tener claro cómo mejorarlo, pero también saber con qué recursos contamos. Y para ello, pues no hay como realizar estos ejercicios, empezando por identificar cuáles son los resultados negativos en mi vida, los resultados que quiero dejar de seguir obteniendo, porque son la mejor pista que voy a tener para identificar en qué me estoy equivocando. Como sea, pues se trata de no solo reconocer en qué estamos mal,
sino de también reconocer cuál es nuestro potencial y aplicarnos diligentemente a ello. Como siempre, no se tratará de algo fácil, pero se trata de algo posible, si estamos dispuestos y mantenemos la disciplina necesaria para poderlo lograr. Y como he dicho en otras ocasiones, ¿qué mejor cosa tenemos que hacer para el resto de nuestras vidas que mejorar nuestra experiencia de vida? Centrarnos en aquello que implica mejorarla. Entonces, amigas, amigos míos, identificar los resultados negativos que no queremos, lo que tenemos que hacer al respecto, dentro de esos resultados, pues cuáles tengo que aceptar porque no puedo hacer nada, y cuáles tengo que hacer frente porque sí dependen de mí. Y sobre todo, identificar la máscara que llevamos puesta durante toda nuestra vida. Una máscara que nos da miedo quitarnos porque tememos el rechazo a nuestra esencia, a nuestro verdadero yo. Lo cual no significa tener el cinismo de mostrarse de acuerdo a los propios impulsos o instintos, no. Sino esa esencia, tal vez amorosa, tal vez nerviosa, como sea, que nos caracteriza en realidad. Porque no falta el cínico que dice, bueno, pues yo me voy a mostrar tal como soy y que se aguanten los demás. No. Sí, hay que mostrarnos tal como somos, pero de acuerdo a los límites que impone el respeto a los demás y una sana convivencia. Y así iremos logrando, notar una no solo mayor autoestima, sino mayor autoconfianza y sobre todo una paz interior a prueba de balas. Porque cuando vives cimentándote en la verdad te hace libre. La verdad te libera. En cambio, la mentira, el engaño, la farsa, te hace cada vez más esclavo. Te hace más esclavo de tus pasiones, de tus errores pasados, de tus defectos, lo cual termina volviéndote más soberbio y más arrogante. Y por supuesto que no hay forma de progresar si somos así. En cambio, ver las cosas como son, vernos como somos, no tener miedo a equivocarnos y emprender un proceso en donde buscamos y encontramos formas de mejorarnos a nosotros y de mejorar la realidad de dentro hacia afuera siempre, estaremos aplicando la fórmula del auténtico éxito en nuestras vidas. Pues como siempre, gracias por acompañarnos en esta reflexión. No me resta más que invitarlos al curso del manejo espiritual del dolor, basándonos en las enseñanzas del libro de Job, curso que empezamos ya en la tercer sábado de este mes, 100% virtual. Para mayor información, pues a través de mi correo info@andresmares.com, con mucho gusto se las mandamos. Gracias al equipo de producción de RTQ que hace posible este programa. Como siempre, gracias a ustedes por su compañía. Y yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.